Amalio, a nivel colectivo, ¿España es más una orquesta, un enjambre o un grupo de WhatsApp? Joder. ¿Cuáles son las opciones? ¿Una orquesta? ¿Un enjambre o un Una grupo de orquesta no WhatsApp? es. Lo voy a hacer por descarte. Vale. ¿Un Una enjambre? orquesta no es. ¿Qué más? ¿Un ¿WhatsApp enjambre o? o un enjambre? Yo no sé, tío. Yo creo que una mezcla de los tres puede ser, pero es una mezcla. Yo ya, ¿sabes? Estoy con el I en vez del O, pero sí, pero si tuviera que elegir uno, pues creo que se parece un poco a un grupo de WhatsApp. Me parece correcto. Javi, ¿cómo de español te sientes hoy? Como el padre Silva, el fundador de la Ciudad de los Muchachos. La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Pues con las cosas claras, bienvenidos, bien halladas a este nuevo episodio de La Ingobernable, este podcast terapia sobre marca España. Y hoy tenemos el honor de recibir a alguien por segunda vez, es Amalio Rey, que ya le conocerán porque vino a este mismo programa, en el programa que titulamos Un proyecto colectivo, creo que era el 35, una cosa así, o sea, hace ya 10, 11 programas, que es experto, vuelvo a presentar para el que no lo haya, experto en inteligencia colectiva, creación de redes, ecosistemas de innovación. Se dedica al diseño de arquitecturas participativas, al escalado eficaz de estos procesos, tanto en empresas como en entidades públicas. Ha escrito 3 libros: el libro de la inteligencia colectiva, del que ya hablamos en el anterior programa; cómo impulsar la inteligencia colectiva, que es un poco del que hablaremos hoy, que nos quedamos a medias en el anterior programa, y acaba de publicar hace bien poquito Vidas que importan, que habla sobre cómo habitar con intención en un mundo adicto a los atajos, que nos viene muy bien con todo esto. Ha salido el libro, de repente, No de está la al nada. revés, no está al revés. Nada, No, se ve bien, se ve bien, se ve bien. se ve perfectamente. Ya hicimos Entonces, publicidad. Libros de amigos siempre en nuestro equipo. siempre. Entonces, nada, vamos directamente a la chicha porque recomendamos a Sí, toda la gente que se escuche el anterior programa también para tener un poco de contexto, pero al sí. final hablamos mucho de procesos participativos, fue muy interesante toda la parte de los mini públicos, de cómo integrar determinadas estructuras, y sí que en este programa sería más cuestión de precisamente cómo pasar de ese conocimiento a un uso. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Amalio? ¿Cómo podemos escalar Sí, la inteligencia colectiva cuando además también precisamente hace poco en otro programa hemos estado hablando de autoorganizaciones, de organizaciones sí, sí, autoorganizadas lo vi. con Israel Alcázar? Entonces, hay mucho Sí, por sí, ahí. Con Anuj sí. hablábamos del papel del sindicalismo como organización de la sociedad civil. Entonces, son cosas que nos interesan mucho en el sentido de ese, de ese, de esa prioridad del individuo también con respecto a tomar una posición con respecto a la sociedad en la que vive. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Sí, mira, este es un tema, el tema de la inteligencia colectiva, eh, se alinea muchísimo con los temas de Javier en el sentido de que es tan transversal como el de la complejidad, es muy, muy transversal, e incluso a veces siento que correlacionan un montón. O sea, cada vez que me pongo a pensar en esto y lo trato de abrir un poco desde la lógica del tipo de preguntas que hacéis vosotros, que me intento anticipar, imaginarme, siempre caigo me parece que estuviera hablando como Javier, porque yo encuentro un montón de puntos que se alinean perfectamente con, con esa necesidad, por ejemplo, de entender la interdependencia. Todo el relato de Javier es muy de Javi, es muy de interdependencia, de De hecho, construir. a mí me duele la boca de decir que el CPS no es una disciplina para lobos solitarios. Exacto, exacto, por ahí va la cosa. Entonces, yo voy a empezar con un tema que un poquito que creo que nos va a hacer pensar. Eh, lo voy a elevar un poco a escala democrática, como estamos hablando de escala, de cuando el grupo que es grande, y yo sé que es un tema que aquí vosotros lo tratáis mucho, que tratáis muchos temas de política, de cómo anda la democracia, aunque evitáis un poco también meteros demasiado en eso, pero al final Toca. siempre caéis en el tema. Eh, por ejemplo, una pregunta que yo me hago es cómo es posible que nosotros hayamos normalizado como sociedad que la mayoría de las decisiones y las consultas importantes terminan decidiéndose 48-52, 47-53, que son mayorías absurdas, porque son mayorías totalmente blandengues, débiles, pues en cualquier momento cambia. El que ganó pierde, el que pierde ganó, porque más o menos un margen de un 4% de diferencia te está diciendo
bueno, que no hay un ganador realmente, que tú digas que la sociedad está apoyando esas posturas. Entonces, al final, lo que estás haciendo es que estás dando el derecho a que una mitad someta a la otra, básicamente. Y lo estamos viendo cada vez más en votaciones como la estamos viendo ahora en Perú, en todos sitios, la cosa va por ahí. Y desde la lógica de la inteligencia colectiva, el paradigma nuestro, nosotros defendemos la idea de que la votación, como mecanismo de agregación, es el más pobre de todos. Es el más pobre de todos porque siempre hay muchos perdedores. Hay unos ganadores y unos perdedores. No es una lógica de ganar, sino es una lógica de suma cero. Entonces, nosotros desde nuestro paradigma estamos obsesionados, y ahí nos alineamos con el pensamiento de Javi, estamos obsesionados con la síntesis, con la I en vez de la O. Ese es el trabajo más fuerte que hacemos desde nuestra lógica, y nosotros creemos que hay que buscar eso. Entonces, los mecanismos que estamos tratando de desarrollar son mecanismos donde podamos conseguir más deliberación, más acuerdo, más construcción de terceras opciones, ¿vale? Aunque eso haga que el tema vaya más lento, ¿no? Porque siempre va a ir más lento. La votación es una manifestación de pereza democrática. De pereza democrática. Ir rápido a una conclusión sin posiblemente macerar lo suficiente las consecuencias, los pros, los cons, sino obtener una especie de medida objetiva, pesable y de alguna manera tangible para tomar una decisión en un sentido o en otro. Entonces, para nosotros es la opción más pobre de inteligencia colectiva. Fíjate, y yo voy a lanzar una pregunta, porque sé que quería hacer una pregunta que yo la hago mucho en los talleres, la gente se queda un poco flipado. Yo voy a preguntar, porque esto dice mucho de la postura de cada uno. El dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Conseguir el 90% de vuestros objetivos con el 51% de los apoyos? ¿O el 51% de vuestros objetivos con el 90% de los apoyos? Esta es una pregunta buenísima para hacer, y la gente se posiciona, La gente se posiciona. La respuesta no es definitiva, puede ser un depende del tema que se esté discutiendo, pero está claro que hay gente que no está dispuesta a ir más lento para conseguir apoyos más robustos. No, están a favor de apretar el acelerador, aplastando lo que haga falta, aunque lo que consigan se base en mayorías débiles. ¿Es una pregunta lanzada ya, Amalio? Sí, pero termino la idea, sí, la pregunta está lanzada. Ahora para que vosotros contestéis, pero lo que quería terminar con esto. Este es el típico asaltar el cielo de Pablo Iglesias. ¿No? El típico, no, nosotros asaltamos el cielo. Al coste que sea, como sea, la cuestión es que consigamos lo que queremos, en lugar de ¿por qué no ensanchamos la plaza? ¿Por qué no la ensanchamos primero? Entonces yo os lanzo esa pregunta. ¿Qué pensáis de esas dos? Javi, dale tú. Ya sabes, yo en las preguntas difíciles, primero Javi. Espera, es que está... No, es que tiene mucha amiga. Es que tiene mucha amiga. Muchísima. Tiene mucha amiga. Mira, yo prefiero el 51% con el 90%. Y te digo por qué. No porque tú me hayas hecho un bias para ir para allá como la respuesta no intuitiva. Sí. Sino por dos razones que por separadas tienen el suficiente poder. La primera y fundamental es que yo siempre digo que la principal razón para ser buena persona es la autopreservación. ¿Vale? Nosotros creemos que no es cierto, pero hay un montón de mecanismos prosociales ocultos que cuando sacas la pisonadora a funcionar, a lo mejor te sales con la tuya a corto, pero ya te digo yo que un montón de gente se queda con tu número. Como, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner del señor Pablo Iglesias, en el cual, naturalmente, en el momento en el que se cometió el más mínimo desliz, ya se encargaron todo el mundo de cobrarle todas las cuentas que tenía pendientes por ahí. Pero aparte de todo eso, es que no tienen una consistencia en el tiempo, porque hay una cosa que decía Federer que a mí me encanta. Bueno, yo estoy mezclando aquí a Federer, estoy mezclando aquí a Kahneman, y Kahneman decía que éramos muy malos evaluando probabilidades, evaluando riesgos que estábamos corriendo y cosas por el estilo. Y a Federer le oí decir una vez una cosa maravillosa, que era que él había ganado el 80% de sus partidos, pero habiendo ganado el 54% de sus puntos. O sea, prácticamente casi había ganado muy poquito más
que lo que había perdido, pero all in all Muy bien, había muy ganado bien. más en todo este tipo de historias. Sí. Y para volver a justificar mi respuesta, me voy a Watchmen, ¿vale? Cuando está a punto de terminar el cómic, yo la peli no la he visto, me la han recomendado mucho, pero no Lime Tangerine. Cuando Ozymandias, que ha hecho un movimiento en el que ha matado un montón de gente para salvar de la guerra mundial, y le dice al doctor Manhattan, pero yo tenía razón al final, ¿verdad, Adrián? Y el otro le dice, ¿al final? ¿Qué final? O sea, quiero decir que es que la gente se piensa que estas cosas son finalistas, ¿sabes? Sí, es como Consigues todo el famoso, la teoría del juego de los juegos repetidos. Eso es, exactamente, ¿vale? Que se termina el día, o sea, quiero decir, se Ya termina el ganaste, asunto, y eso es un asunto aislado y no, Y no influye nada más. Claro. no funciona así. Entonces, ahí hay un contador cósmico. Eso es. Entonces, cualquiera que haya llevado un colectivo, cualquiera que haya liderado un grupo, cualquiera que haya llevado un grupo de 40 personas en un raid en World of Warcraft, cualquiera que haya tenido una empresa, cualquiera que haya estado llevando cualquier movida, sabe perfectamente que los atajos se pagan, que diría el de la DGT. Pero puedo entender perfectamente cómo intuitivamente tú lo que piensas es que todo este tipo de conciliaciones son una pérdida de tiempo, aquello de Napoleón de si quieres una decisión, darle una comisión, que la gente no lo entendía. Él estaba criticando que teóricamente las comisiones no servían para lo que teóricamente tenían que servir. Porque él era el primero que hablaba con el resto de los generales cuando tenía que hacer cualquiera de estas cosas. O sea, cualquier persona que haya ejercido en realidad el liderazgo de un colectivo sabe perfectamente que la única opción válida es 51-90. Y que haya aprendido, porque hay gente que no aprende nunca. Sí, claro, sí, efectivamente, sí. Aquello de que hay gente que tiene 20 años de experiencia y hay gente que lleva 20 años repetidos haciendo lo mismo. Sí. Bueno, el caso icónico eso es Mandela. Es como si esa pregunta te hubiera contestado Mandela. Curioso. Tuvo que renunció a un montón de cosas para sumar. Sí. De hecho, en cuanto Mandela desaparece y entra su mujer, que es bastante más tolai, se desmonta toda la narrativa y está Sudáfrica ahora mismo sumida en la mierda completa y absolutamente. Porque las cosas dejadas a su libre albedrío, sin alguien que controle la entropía humana, terminan yéndose a la puta mierda. Y es algo, claro, que afecta, porque aquí hemos hablado muchas veces de esos colectivos que luchan por su supervivencia. Llega a un determinado momento, tú inicias un proceso y al final ya no sabes dónde acaba el proceso, porque estás siempre queriendo conseguir más hasta cierto punto. No, es un melonazo. Yo personalmente, cuando estaba hablando Javi, igual pensaba en lo mismo. Sí que es verdad que creo que hay momentos en la vida o en el que al final necesitas tomar la resolución y puede ser que vayas hacia el 90% de los objetivos. Sí, pero el colectivo ya sabe qué es lo que toca. Tú lo ves en una mesa, tú lo ves en una reunión, tú lo ves en una historia y todas las cabezas se vuelven hacia alguien. Sí. Ahí está, ahí ya está. El resto de la gente está diciendo lo que diga Pérez que estuvo en Mallorca. ¿Vale? Pero que incluso para tomar ese tipo de decisiones, el colectivo ya tiene una aquiescencia de que este es el colega que tiene que tomar la decisión. Y que la sociedad en la que estamos viviendo realmente tiene mucho de lo que tú decías antes, Amalio, del asaltar los cielos. Es decir, todas las contrarreacciones que hemos visto de estos movimientos que obviamente con mucha razón han intentado ocupar espacios y solventar problemas sistémicos sociales que existían, pero claro, con la intención de agotarlos. Y realmente un problema no se agota. No puedes acabar, es el clásico ejemplo, no puedes acabar con todos los machistas del mundo. No vas a acabar. O sea, es algo imposible. Tienes que establecer cuál es tu 51% hasta cierto punto. Y eso te lo puedes llevar a la política local y a todo, en realidad. Pero eso tiene que ver un poco también con lo que decía Federer, porque fíjate que a veces hay... Tú quieres conseguir el 80% de los objetivos con el 51% y por lo tanto el resultado normal va a ser que va a aumentará la resistencia, habrá menos gente que va a querer implementar tu decisión ganada por mayoría, porque una minoría entre comillas, una minoría del 48% es una minoría muy gorda que te puede implicar unos costes de implementación horrorosos. De hecho, nosotros en inteligencia objetiva solemos decir, tenemos una frase que nos funciona muy bien, que dice que la mejor solución técnicamente hablando, ¿vale?
fríamente. Aquí Javier diría sin contemplar el factor X, o sea, una decisión técnica fríamente contemplada es la mejor. Pero si esa decisión no se entiende y no se acepta, deja de serlo. Efectivamente. Por mucho que técnicamente sea la mejor, a lo mejor la mejor es la tercera mejor. Porque es la que se acepta y la que se entiende. Entonces, esta introducción que yo quería prestar esa pregunta me parecía muy interesante por lo siguiente, porque la pregunta que tú hacías, Alex, del diseño, de cómo se diseña esto para que funcione, tiene que ver con un tema que imaginemos que normalmente estos procesos de inteligencia colectiva funcionan como si fuera esto lo habéis visto en los talleres y en los proyectos, como un rombo, ¿no? Hay una primera parte que es la fase divergente, que es la parte que se abre, donde ahí lo que se busca es el máximo de diversidad. Entonces tú estás recogiendo opiniones de todo el mundo, el famoso brainstorming típico de que a más gente participe, más ideas dan mejor y a más diversidad mejor. Y hay un punto donde aquello se para, como el rombo, y empieza la fase convergente, que ahora nos ponemos de acuerdo, tenemos la pizarra llena de post-it y vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo, al final, qué sale de esto, porque sobre todo cuando hay que tomar una decisión o hay que llegar a una conclusión o hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Que va a tener un impacto en alguna política o lo que sea. Pues yo flipo en colores como cuando estos procesos se gestionan, y ya hablo ya en términos de diseño, si tenemos un día para hacer un proceso de esto, dedicamos 6 horas a la divergente y 2 horas a la convergente. Y las 2 horas de la convergente, cuando todo el mundo está agotado, cansado, que no sabe quieres acabar cuanto antes, te lo quieres sacar de encima, claro, y quieres ya poner el tema detrás. Claro, pides y decir, opiniones fuck para you, pasártelas no por el forro. Claro. No, pero voy a seguir con el ejemplo de la pizarra llena de post-it, que es muy típica. Ahora con esto del tallerismo, todo se hace así. Muchas veces sin ningún sustento, pero nos tienen entretenidos ahí, socializando, ¿no? Esto es lo importante, participar. Entonces, está eso lleno de post-it, totalmente desordenado. Llevamos 6 horas de taller poniendo post-it y ahora en 2 horas queremos despachar todo. El caos ese y entonces es un desastre, entre otras cosas, porque estamos cansados y no va a haber posibilidad que de ahí salga algo interesante, y lo demás da muchísima pena que después del esfuerzo que se ha hecho de recopilar toda esa diversidad, que no se haga el mismo esfuerzo para... Entonces, cuando yo dibujo el rombo, suelo hacerlo así alargado, ¿no? La realidad es que en vez de ser simétrico, es alargado. Un montón de divergencia y poco convergencia. En poco tiempo aspirado queremos, y en la convergencia es lo que hablábamos con Javi contigo el otro día, de los costos, de la orquestación, porque la orquestación realmente entra en la convergencia, no en la divergencia. Estoy acordando hemos estado en un proceso nosotros de un concurso que han estado 2 años haciendo entrevistas y luego han dado 3 meses para hacer, o sea, un mes para hacer el resultado. Y era como, o sea, a ver si me entiendes. O sea, tienes información de 3 años y vamos a tardar un mes para hacerlo esto. O sea, no compila, no tiene sentido. Alex, es un clásico, tío, que yo me encuentro. Pero ¿por qué es así? Porque la fase divergente es festiva, va como un cañón. El festival de post-it que nos encanta, es buen rollista. No hay negociación, no hay tensión, no hay conflicto, no hay disensión. No hay que descartar que es lo duro, no hay que renunciar a nada. Entonces la estrategia de renunciar, que decía Rumel. Exacto, lo de la estrategia de renunciar. Entonces, cuando viene la convergente, cuando viene el dolor de cabeza, esa es la que cuesta de verdad. Entonces yo, ya por poner una recomendación que doy siempre a la gente, es que la fase convergente hay que separarla de divergente y hay que hacerla en días distintos. Sin sentido. Mentira. Una recomendación muy sencillita. O sea, la parte convergente no puede ser al final del día. Mañana volvemos a lo que hemos puesto y ya fresquito, descansado, relajado, vamos a dedicar el mismo tiempo que dedicamos a la divergente a la convergente. Fíjate si es importante la parte convergente, que mi obsesión es esa. Yo estoy metido. A mí me parece que la divergente está muy desarrollada. Yo estoy en la convergente, en cómo podemos hacer esa fase más eficiente, sobre todo cuando los grupos escalan mucho, cuando son muy grandes, porque eso introduce unos costes de orquestación, como decía Javier, que son complicados.
O te voy a poner un segundo ejemplo. Que además escalan sí. con el número. O sea, quiero decir que es que Claro. es una progresión geométrica. ¿No? Algorítmica, o sea, ahí se produce exponencial, digamos, como tú decías. Sí. Que aumenta, no es lineal el aumento de los, Sí, es una de los locura. costes de orquestación. Entonces, os voy a dar un ejemplo real, ahora macro, ya no de los talleres, que es micro, sino macro. El año 2019, fíjate, esto ocurre hasta en la alta política, que supone que las cosas se tienen que hacer bien. En el 2019, se supone. En el 2019, Macron, el presidente francés, convocó, no sé si os recordáis, una cosa que se llamó el Gran Debate Nacional, Sí, señor. que fue una respuesta, al tema de los chalecos amarillos, que hubo un Sí, me quiso acuerdo. contrarrestar la movida de Cuba, entonces convocó a este ejercicio democrático, digamos, de participación. Tuvo bastante buena acogida, de hecho hicieron como 10.000 reuniones en toda Francia. Se enviaron 2 millones de propuestas online, de propuestas de cambio. Básicamente los temas que trataban era temas de tributarios, de impuestos y gasto público. Se habló de organización del Estado, cómo se tiene que organizar el Estado. Hubo una parte de clima, de sostenibilidad. Eran como 4 temas, ¿no?, que se trataban. Bueno, se convocó aquello después de 10.000 reuniones locales, después de 2 millones de propuestas online, que había te podrás imaginar la cantidad. Nadie había pensado previamente cómo extraer conclusiones legítimas de toda esa información. Claro. Bueno, porque en realidad no se buscaban las conclusiones. Se buscaba compartir un relato con lo que yo llamo... lo que yo llamo que el 10% del PIB es pantomima, hacer como que haces. Bueno, por supuesto, era adhesión, no participación. Eso es. Sí, es hacer del movimiento una campaña, literalmente, pero no porque tenga una conclusión. A ver, no está mal. Ese proceso tuvo su valor como experiencia democrática, porque la gente mucha gente salía contenta, porque era la primera vez que podía. Pero es que antes de comenzar, Macron se había comprometido que una vez que terminara el proceso, un mes después, iba a dar respuesta a los principales reclamos del proceso. Bueno, ¿qué ocurrió cuando aquello llegó y aquello era la bola de información que había? Que ya entramos en la fase convergente, ya se termina la divergente y empieza la convergente, que no sabe aquel hombre qué hacer, que es algo que fuera legítimo, se le ocurrió la genial idea de contratar a 6 empresas consultoras y institutos de opinión para que procesaran aquello, tío. ¡Bravo! Estaba pensando que iban a poner un ventilador muy grande, tirar los papeles al aire, los que cayeran al lado de una línea. Bueno, o sea, posiblemente hubiera sido bastante más razonable. Sí. O sea, súper legítimo aquello, 6 empresas consultoras que además tenían unos algoritmos de filtrado que no sabía ni qué algoritmos eran aquellos. Bueno, te digo yo cómo era el algoritmo. O sea, ¿qué quiere usted que salga? Exacto. Bueno, pero te pongo el ejemplo para que veamos lo importante que es dedicar tiempo a la convergente. Entonces, a la convergente, en temas de reto, yo cuando el modelo que uso para diseñar estos procesos y para trabajarlo, los agrupo, me interrumpí cuando aburra o en cualquier momento. Tranquilo. No te preocupes, dale. Los agrupo en 4 bloques. Yo tengo 4 bloques de retos distintos que tienen que intervenir en un proceso de esto para que vaya bien, ¿vale? Hay un primer bloque que son los retos, yo le llamo retos de participación, un poco redundante, pero no lo he encontrado otro nombre, retos de participación, que sería, bueno, para explicar esto, perdona, voy a utilizar una metáfora. La metáfora sería como una habitación, ¿no? Imaginemos que el proceso de este colectivo se va a dar físicamente en una habitación, ¿vale? Que no es así, sabemos que no es así, pero una habitación. Entonces, el primer reto de participación sería cómo yo consigo traer gente a la habitación. Cómo yo consigo que venga gente a la habitación y que además que venga gente relevante. Yo suelo decir interesada e interesante, que son 2 cosas distintas en participación. La persona interesada... Y que lo que salga de ahí sea de alguna manera relevante para la naturaleza del problema que estás intentando abordar. No siempre coincide las personas interesadas. Las interesadas son las que van a ser afectadas por la solución y las interesantes puede ser gente que no sea afectada, pero tiene cosas que decir. Porque, bueno, por la razón que sea, tiene unos roles que tiene. Entonces, ¿cómo yo consigo traer a la habitación la gente que necesito tener ahí? Ese es el primer reto. Esa es la hostia de complicado, porque ya sabemos que eso afecta también a la legitimidad del propio proceso. Si no está la gente que tiene que estar, pues la solución va a ser mal.
Después, el segundo bloque yo le llamo los retos de agregación. Los retos de agregación sería cómo gestiono la conversación dentro de la habitación. Una vez que los tengo dentro, seguimos con el símil, la metáfora física de la habitación. Una vez que lo tengo dentro, cómo yo gestiono, qué reglas de juego establezco para, por ejemplo, hacer diagnósticos colectivos o tomar decisiones colectivas. Tiene que haber unas reglas acordadas para conversar y decidir en la habitación. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo de cosas increíbles. Cada vez apelamos más a referéndum. Por ejemplo, un referéndum sería un mecanismo de agregación. Estaría dentro de este segundo grupo de retos, ¿no? De cómo agregamos. Pues un referéndum, ya como ya bien sabemos, es algo bastante parecido a una selección de candidatos con lista cerrada, que es lo que normalmente en política se aplica. O sí o no, por la lista de Pablo Iglesias o la lista de Rejón. Que fue el gran debate aquel que hubo de Podemos cuando... Vista Alegre. ¿No? Que unos querían lista abierta y otros querían lista cerrada. Ganó la lista cerrada y ya vemos de aquellos polvos, ¿no? De aquellos lodos vinieron otros polvos, ¿no? Entonces, pero entonces hay una opción alternativa de reglas que no sé si hoy ha oído hablar del preferéndum. No. Bueno. A diferencia del referéndum, el referéndum tú eliges si no o técnicamente, bueno, hay plebiscito, yo no voy a entrar en la terminología, pero básicamente tú eliges una cosa o la otra, es o. En el preferéndum tú abres la lista y tú puedes ir picando de opciones de las dos listas. ¿Vale? Entonces imagínate que un partido político trae un programa electoral de 15 puntos, otro de 15, otro de 15, otro de 15. Tú en lugar de tener que comprar la boleta entera, tú puedes ir picando y tú coges la opción 1 del partido 1, Nos habló la Luis opción 2 del Mibarral de partido eso. 2. Nos habló Luis Mibarral de un mecanismo parecido en términos nivel de de votación. que además Vale. que no generara adhesiones Que le pudieras radicales dar... como Exacto. él hablaba de dejar 10 votos por persona Sí, o algo 10 así, votos que No, tú por pero pudieras persona eso es dividirlos otra y tal. cosa. Eso es votación por fichas. Por votación por fichas yo te doy 10 votos y tú las repartes como si quieres poner las 10 a una sola opción. Pero aquí se trata de que tú puedas elegir opciones. Imagínate que, por ejemplo, tú eres conservador en lo político y liberal en lo económico, que eso hay mucha gente que es así. O al revés, conservador en lo económico y liberal en lo político. Entonces, no hay partidos que tengan esa propuesta a veces clara. Entonces, tú puedes, en lo que son las propuestas políticas, vas a una opción, a la económica vas a otra. Entonces, tú al final vas armando. Eso es síntesis, es lo que estábamos hablando antes. En lugar de. Muy kantiano todo, sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso podría ser una... Claro, pero eso implicaría, si nos lleváramos a política, implicaría ese país de los unicornios en el que los políticos cumplen lo que han puesto en su programa. O sea, que yo le voto una propuesta a uno, otra propuesta a otro, y si esa propuesta sale, pues ellos la ejecutan. Sí, no. Bueno, pero ahí ya sabemos el tema de los incentivos. Ahí sabemos el tema de los incentivos que están aquí metidos en medio que nos van a poder permitir. Pero estamos hablando de un escenario, que sería dar. Pero ojo, a ver, pero eso lo podemos llevar, Alex, a una reflexión colectiva dentro de una familia, tío. Dentro de una familia hay dos posturas que están desencontradas para decidir algo y en lugar de, pues lo que tú puedes hacer es desglosar cada postura en los diferentes elementos que la componen y tú puedes elegir la opción y tú puedes hacer una combinación de las dos. Es una manera muy práctica de buscar la síntesis, lo que yo vengo defendiendo desde que hemos empezado a hablar. ¿No? Sí, sí. Después está el tercer... Ah, perdón. Sí, no, dale, continúa. Vale. El tercer bloque, dijimos, primero de la participación, meter la gente en la habitación. El segundo es el de agregación, que es cómo gestionamos la conversación. El tercero se llama de gobernanza. De gobernanza, ya lo dice el nombre, es cómo distribuimos el poder en la habitación, cómo lo distribuimos, para que todos se sientan, o la mayoría se sienta que hay una relación legítima, que incluso se genera una afectividad, que salimos de la reunión satisfechos unos a los otros, que no nos vamos como a la leche, que no vamos como al rollo. O sea, ¿quién manda aquí básicamente? ¿No? Y eso también hay que diseñarlo. Y el último bloque que es súper descuidado, yo le llamo el reto de impacto. Y esto, el reto de impacto lo divido en dos partes. Uno, que yo le llamo retornos. Los retornos sería, ¿qué le devuelves a la gente que te ha regalado su tiempo por participar?
fíjate que está dirigido a las personas que han participado directamente, que han ido a las reuniones, que ha ido a la asamblea, que ha hecho trabajos de cualquier tipo, a veces en especie. Básicamente, el grupo que ha participado se le tiene que devolver algo, se le tiene que traer algo, ya sea aprendizaje, y eso hay que diseñarlo. De hecho, en Personotecnia nosotros tenemos algo parecido, Sí. que es los intercambios positivos de información, que es que cuando tú quieres obtener, de hecho, por ejemplo, todo el surveillance, toda la economía de la esta está basado en que el proceso de captura de datos e información de las personas es principalmente extractivo, la sonda anal, toda la chapa que he estado dando con este tipo de cosas, y el problema fundamental es que no hay un equilibrio cognitivo entre lo que se ha obtenido y lo que se ha proporcionado. Exacto, ¿vale? Es un tema que está completamente desequilibrado. Sí. Mira, tú sabes dónde se da eso mucho. Eso estuvo muy de moda, ahora menos en los proyectos de crowdsourcing. Uh-huh. En los procesos de crowdsourcing eran muy atractivos. O sea, había una gente que convocaba ahí, todo el mundo matándose, participando. Se extraía todo ese conocimiento radialmente, porque era radial, y los participantes no aprendían nada. O sea, los participantes, por la muerte, tenían algún premio de lo que sea, pero era un premio que solo ganaban 1, 2 o 3, y los demás habían entregado un conocimiento súper valioso, o incluso esto que es muy típico ahora de que tú, Alex, lo habrás visto, los concursos de logo y los concursos de diseño. Me lo dices o me lo voy. Sí. O sea, tío, que es me totalmente pongo bravo. es asimétrico. A eso le llaman inteligencia colectiva, pero es extractiva. Yo le En llamo tocomocho. en el fondo es incluso hackear esta tendencia tan humana a la reciprocidad. O sea, quiero decir que es un... O sea, quiero decir que es algo que termina erosionando el asunto. ¿Sabes lo que te La quiero gente no decir? vuelve, O sea, la gente no vuelve. es que eso es lo que te quiero decir. Es que Alex, por ejemplo, habrá sitios donde haya tenido que ir porque no ha tenido más cojones o porque es una esta y tal y cosas por el estilo. Pero se queda bad blood, tío, incluso aunque hayas ganado ese concurso. O sea, es decir, No, pero... te genera una tensión y una... O sea, aparte ya del rédito del trabajo, de lo que estás dando sin nada a cambio, y sobre todo el hecho de que no están claras la toma de decisiones, y en lo nuestro es mucho más evidente, porque en lo nuestro siempre hay un componente abstracto de eso. Pues claro, ¿quién está diciendo aquí un mono con 2 pistolas? Pues entonces, claro, ¿no? Si no hay una... Nosotros lo discutimos mucho eso en la pedagogía del diseño, al final. O sea, hay gente que tiene buen gusto para las cosas y no tiene buen gusto para el diseño. No pasa nada, pero no deberías de estar capacitado para decidir. Pero fíjate si el paradigma de inteligencia colectiva, tal como yo no quiero decir yo, que los que defendemos esto es que una vez que tú tienes claro, Alex y Javi, que hay un bloque que se llama reto de impacto y tú tienes que diseñar y dar respuesta a esa necesidad porque ya sabes que hay asimetrías, tú eso lo cuidas. Y yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si hay una parte del proceso es que vamos a usar un cuestionario, por ejemplo, suponte que vamos a usar un cuestionario para recoger opiniones de la gente, que eso es una forma de participar, un poco pobre, pero bueno, es una forma de participar. Si tú estás preocupado por el impacto, tú vas a hacer cosas como la siguiente. Primero, todo lo que diga la gente va a estar en un sitio abierto, de tal manera que todo el mundo pueda ver lo que han dicho otros, y de esa manera yo puedo, me parece más divertido, más interesante, por lo menos es un proceso interesante, no es una recogida radial, donde te hago muy inteligente a ti, que convocas, pero yo sigo siendo tan tonto como era antes. Yo te he dado una información gratuita, pero no he sacado nada de aquí. Por ejemplo, a la hora de diseñar el formulario, no es lo mismo un formulario que es extractivo a un formulario que está diseñado con una dimensión de aprendizaje. De hecho, Luis Mibarral llamaba a los formularios bien diseñados, no los llamaba formularios, los llamaba resolvarios, algo así, era una cosa muy curiosa. Yo hablaba de que la gente no trabaja para formularios sin fronteras. O sea, que tú cuando tú planteas este tipo de ecuaciones, estás generando unas asimetrías que naturalmente de entrada ya hace que incluso nosotros nos dábamos cuenta que la gente incluso saboteaba. Formularios a las que tú les obligabas a obtener todo este tipo de cosas, empezaban a aparecer las direcciones @mickeymouse.com y empezaba la gente a envenenar el pozo en plan, tú me obligas a hacer esta puta mierda, no me tienes en cuenta, es totalmente asimétrico, pues yo voy y me cago en el pozo. Sí. Así es, tío, así es. Entonces, ahí hay mucho interesante. Incluso puede darse el caso que el resultado final sea apropiable por quien lo ha convocado, pero hay una ley en nuestro modelo, es que si el resultado final no es beneficioso para ti, el proceso tiene que serlo al menos.
¿Me explico? Es decir, porque también puede darse el caso de que estemos haciendo un proyecto colectivo que sea de autoservicio, que yo sepa que yo estoy participando en algo que me va a beneficiar como sociedad. Por ejemplo, un proyecto público, un proyecto social. Ahí yo no le exijo tanto el proceso, porque yo sé que se me va a devolver en una solución que como ciudadano la voy a ganar. Entonces ahí no hay problema. Pero cuando alguien va a terminar apropiándose del resultado, como podría ser un concurso de logos o un concurso de diseño, lo que sea, yo te tengo que exigir que el proceso al menos me devuelva cosas. Pero claro, generas una serie de incentivos. Yo estaba en esto de los concursos por la parte que al final, ¿quién juega a eso? Llega un momento en el que así, cuando eres una empresa joven, pues juegas a todo porque llega un momento en el que te descrees como un humano adulto y al final, ¿quién va? O quien tiene músculo o quien sabe que puede jugar porque lo tiene agarrado por otro lado, pero no suelen ir las buenas empresas. O sea, porque al final hay un momento dado en el que sabes, no, mira, o sea, yo voy cuando me llaman Sí, directamente. sí. Bueno, pero no vengo a jugar a esto. Defíneme buenas empresas. Claro, es que en lo mío buenas empresas es una cuestión muy subjetiva. Que necesitan competir en esa liga y son buenas empresas. Sí. No, claro, yo te hablo en mi parte que tú no ves a grandes estudios de diseño jugando a eso habitualmente. Sí, porque es algo que todos hacemos, pero no es habitual. Y en cambio, hay empresas dedicadas literalmente a eso, que viven de concursos, porque juegan o sea, si tú en un concurso sabes que por ejemplo, eso pasa mucho, es un concurso y en administración pública el que gana es el precio más bajo. Pues, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? La hora de un gran diseñador y la de un mal diseñador podría valer lo mismo, sino porque el gran diseñador es muy bueno y va a cobrar el doble que el otro, porque es muy bueno. Pero claro, no es algo tangible. Podría cobrar muchísimo menos si quisiera. Claro, desde luego, no hay un valor exacto que pongas. Pero bueno, lógico. Yo podría seguir aquí, pero ya con esto creo que... Yo te quería preguntar, por aterrizarlo en otra línea. Imaginemos que llega un alcalde que de repente se ve con todo el power y dice, voy a llamar a Amalio para empezar a diseñar un proyecto de inteligencia colectiva en la ciudad. Algo. ¿Por dónde empezarías? ¿Cuáles serían los mínimos que tú marcarías para decir, bueno, vamos a ver por dónde se puede jugar con esto? Porque muchas veces en política municipal lo que se nota es que cuando llega uno deshace lo anterior, porque en nacional dices, bueno, es muy grande el melón, pero en municipal hay momentos en los que realmente se podría trabajar con una sociedad. Muchísimo. Por lo primero que empezaría es por asegurarme, investigar si lo que este hombre o esta señora quiere es una adhesión a una decisión que ya tomó, o si de verdad está abierto a dejarse sorprender por lo que la gente proponga. O sea, te encuentras muchas... Yo he rechazado muchas solicitudes de este tipo porque me he dado cuenta que lo único que quiere es legitimar una decisión que ya tiene tomada. Entonces, yo no eso pasa mucho también. Eso pasa mucho también. Yo no pierdo ni un segundo. Yo no quiero perder ni un segundo en eso. No quiero participar en un engaño colectivo para nada. Y yo me doy cuenta. Entonces, lo primero que le digo es, ¿tú estás preparado? Eso creo que algo de esto hablamos la otra vez. ¿Tú estás preparado para dejar que los efectos emergentes cobren vida? Lo cual significa que pueden aparecer cosas que a ti no te gusten. ¿Estás dispuesto de verdad a que eso pueda ocurrir? Entonces, si hay esa cultura, hay esa aceptación, lo primero que yo siempre hago es crear un grupo. Invito que a... O sea, yo siempre pienso que el diseño del proceso tiene que hacerse también colectivamente, el diseño del proceso. Entonces hacemos un grupo lo más diverso posible, que puede ser un grupo motor, con el que trabajamos el diseño de cómo va a ser el proceso. Eso es mucho más rico que sentarme con el alcalde y el teniente alcalde a diseñar eso en un despacho. Y entonces cuando haces un grupo de ese tipo así de diseño, casi también se le llama de metadiseño, porque estás diseñando cómo se va a diseñar el proceso, es bueno porque te anticipas a problemas que puede haber después. Que siempre hay problemas inesperados. Entonces, y después, yo tengo un modelo, pero que es un poco largo de explicar. Pero creo que la clave aquí está en lo que llamamos el agenda setting, o sea, cómo se establece la agenda. Básicamente, ¿qué propósito tiene esto? ¿Cuáles son, qué propósito buscamos con esto? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuáles son las opciones para que la gente elija? Y hay un tema
que sí que me gustaría destacarlo, Alex, porque me parece importante, y que es una fuente de frustración. Mira, si me suele preguntar cuáles son las frustraciones, cuáles son las fuentes de frustraciones que más se dan en procesos participativos, muchas veces en ciudades, en ayuntamientos. Y para mí hay tres, ¿vale? Una tiene que ver con el antes, una con el durante y otra con el después. El antes sería que tú convocas a la gente y le creas la falsa sensación de que van a poder proponer cualquier cosa, que cualquier cosa se puede implementar. Dejan el espacio totalmente abierto, entonces la gente flipa en colores, se emociona, entra en euforia, y el 80% de las cosas que proponen no son aplicables por miles de razones diferentes. Entonces, lo primero que yo recomiendo en estos procesos, y dígase una empresa, que esto es muy aplicable en una empresa, en cualquier proceso, o incluso en los proyectos que pueda montar Javier, donde junto un equipo de trabajo y ahí hay tú te vas a abrir a la participación, a la inteligencia colectiva, es decir, miren, lo primero que tienes que dejar muy claro es ¿qué no va a cambiar? ¿Qué no puede cambiar? Hay cosas que no van a poder cambiar. Hay constantes que son constantes, que no son variables. Yo eso le llamo el marco de restricciones. Entonces, antes de empezar el proceso, tú tienes que establecer un marco, tú tienes que delimitar el espacio de juego. Si tú no delimitas el espacio de juego, y fíjate, y en un pueblo, con el ejemplo que tú ponías, Alex, un pueblo puede ser marco normativo. El marco normativo que afecta lo que vamos a discutir y que no lo podemos saltar porque está en la norma. Segundo, marco competencial. Hay decisiones que no están en nuestras manos, que se toman a nivel de comunidad autónoma o se toman a nivel del país, que nosotros aquí. Entonces, después, marco financiero. O sea, no me traiga propuestas que valgan más de 5.000 euros, porque lo que tenemos de dinero para gastar son 10.000. O sea, tú tienes que establecer el espacio de juego, que es el agenda setting, pero lo puedes discutir, o sea, lo discutimos, porque también puede ocurrir que venga un político con una constante que podría ser perfectamente variable. Es que hay una cosa que dice una compañera mía, Diana Damas, que dice que el veneno más poderoso del universo es el extracto de sobreentendido. Y en el fondo tiene que ver con toda esta serie de cosas, que es decir, hostia, es que esto que parece una cosa como muy anal, ¿no? Como de estar, no, es que la gente llena los huecos con su gravilla y el tema se complica, ¿eh? Se complica muchísimo. Y además, en términos... Sí, dale, sí. No, yo era porque es que cuando hablabas de que te sorprendan o no delimitar el la gente muchas veces eso no quiere que te sorprendan porque no saben por dónde puede salir esa sorpresa. Tú tienes que acotar, digamos, el camino por el que vas a ir. Pero el acotado, lo que yo llamo delimitar el espacio de juego, puede estar manipulado porque es la típica agenda setting que ya viene predeterminada. El ejemplo típico, yo te convoco, no sé si lo de otro día lo dijimos, te convoco para que me digas de qué color pinto el puente, en lugar de discutir si hay que poner un puente o hay que poner un parque. Es decir, entonces ahí estás manipulando el espacio de juego, estás convirtiendo en constante una cosa que puede ser perfectamente variable. Entonces, cuando se discute esa agenda setting, eso es discutible. Entonces, no se trata de que yo vengo ya y te digo, este es el espacio, vamos a conversar sobre esto. Y una vez que ya lo hemos acordado, porque va a haber fronteras que no la podemos cambiar por mucho que querramos, porque podemos hay un marco normativo que no lo permite, y eso tiene que quedar meridianamente claro al principio, porque si no, la gente tiene un desgaste energético por poniendo ideas, porque además, en términos estadísticos es muy fácil. Si el espacio es infinito, para dar ideas, es mucho más probable que la ratio de implementación se desplome. Pero si el marco está delimitado, la ratio de implementación respecto a las recomendaciones hechas va a ser mucho más grande. Claro. Ese es el primer problema. Establecer un buen marco de restricciones. Y eso, mira, esa es la solución en las empresas, incluso cuando la gente tiene miedo a convocar esto. Porque creen porque aunque yo he hablado de efecto emergente, es totalmente legítimo establecer un marco de restricciones cuando se convoca a un proceso de esto. Esto no va a cambiar porque es estrategia de la empresa. Esto no va a cambiar por esto no va a cambiar. Entonces, este es el espacio que tenemos. Y eso te libera mucho, te libera porque ayuda a que todo el mundo se centre. El durante es muy rápidamente todo lo que venimos hablando ahora. Que haya una manera de estructurar la conversación.
que no haya una asamblea, no haya una entropía asamblearia, que todo el mundo hablando al mismo tiempo. Tiene que haber unas normas de participación. Hay que dedicar tiempo al diseño de las normas de participación. Yo estoy trabajando cada vez más eso. Y me está funcionando muy bien. Incluso, ¿sabes para qué? El otro día publiqué en LinkedIn para gestionar los cursos virtuales. Hace 3 días, que ha tenido bastante buena repercusión, he publicado una cosa que llamo el pacto de presencia. Se llama pacto de presencia. Además el nombre es súper bonito. Pacto de presencia. Que yo empiezo por ese pacto siempre que doy una clase virtual. Son 15 acuerdos que llegamos antes de empezar, entre los cuales uno de ellos sería, por ejemplo, la cámara tiene que estar encendida. Yo estoy harto, tío, de dar cursos de formación donde de cada 10 o 15 participantes, 8 son cajas negras. Que no sabe habla un poco del commitment originario, claro, con respecto a la formación. ¿Qué significa la formación? Claro. Sí, bueno, hay un problema de commitment inicial, pero también hay un problema de que los pobres están intentando hacer una formación de su puesto de trabajo y están al mismo tiempo que están dando el curso, están resolviendo problemas de la oficina. Que bueno, tiene que ver con el commitment, evidentemente, pero tiene que ver también con cómo se entiende la formación y ese es el auténtico problema que yo noto muchísimas veces, que no sé qué viene antes. Que hayamos utilizado la formación como una palanca de esto que yo te estaba hablando antes, del hacer como que haces. Sí. Porque claro, tú dices, oye, mira, yo estoy formando a la gente en un tema en el que estoy comunicando abiertamente, que o me suda la polla, o 2 días después de que se haya terminado la formación, por ahí ha pasado el viento y no ha ocurrido absolutamente nada. Yo he salvado oye, que yo he hecho este tipo de cosas, pero luego no he hecho ningún tipo de commitment para que esa formación genere algo por el estilo. O luego, de alguna manera, estamos diciendo, oye, tú estás haciendo la formación, pero en realidad yo no te estoy pagando porque tú recibas formación. O sea, este tipo de... Yo creo que alrededor de la formación, y esto un poco añadido con lo que hablaba antes de Alex, de las compañías que tienen que trabajar en este tipo de procesos perversos. Hay muchas compañías que venden formación como venden de alguna manera justificación. O sea, están como digo yo que están muchas veces en McKinsey, ¿no? En el negocio de los seguros. Están en el negocio de la justificación, están en el negocio del signaling, están en el negocio de la tranquilidad mental, incluso si me apuras. Sí. Entonces, yo creo que hay un cierto componente viciado de origen en todo el tema relacionado con la formación que muchas veces lleva a este tipo de cosas que efectivamente es absolutamente desalentador, incluso para la gente que se queda y da la cara. Porque tienen una sensación de decir, pero ¿qué cojones estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué estoy mostrando yo un commitment que el resto de la gente se lo está pasando por el forro de los huevos? Que se rellenan cursos con todo este tema de los objetivos 2030. Ha habido muchos cursos de transformación digital. Yo no me han dado un curso de transformación digital de tal. Pero si no sabes encender ni el ordenador, cariño. O sea, que yo me acuerdo de estar en un curso, y una señora, eso fue brutal, que me decía que no podía entrar, no podía acceder al correo electrónico. Y yo, ¿por qué no? Perdona, ¿por qué no? Porque lo tengo en casa. Digo, ¿el qué tienes en casa? Digo, la contraseña. Dice, no, el correo. Digo, ¿cómo? Lo veo. Y se va a transformar digitalmente. Para ella el correo electrónico se abría desde ese ordenador de su casa. No tenía la capacidad. O sea, lo veo. Bueno. Claro, pues eso, formación entendida como un sello que te ponen de has asistido aquí, pese a que eso no haya dejado realmente ningún tipo de... Pero bueno, Amalio, continúa el después. Sí, pero eso siempre, Javi y Alex, eso siempre va a ocurrir en todo ámbito donde haya negocio. Sí, no, claro. Porque sí, ya habrá proveedores de negocio, que se preocuparán por ejercer presión en la demanda para generar demanda artificial. Siempre lo habrá, sí. No, lo peor que ocurre con algo cuando se convierte en negocio... Sí, pero no estás vendiendo formación. O sea, estás vendiendo otra cosa. Estás vendiendo signaling, estás vendiendo licencia para esto, estás vendiendo justificación estás vendiendo otra cosa, pero no estás vendiendo formación. ¿Sabes el negocio que hay? Ya no en empresas, sino en ayuntamientos, en pueblos, de gente que va a dar cursitos a los ancianos, a tal. O sea, es un negocio enorme, el de la formación entendida como chapitas, como puedes ir por la tarde al cineclub o puedes ir por la tarde a que te den un curso sobre inteligencia artificial. Vas a salir de allí con la cabeza pero hay alguien que se lo está llevando. Entonces, claro, se entiende la formación como un activo que tú puedes recibir, guardar en la mochila, irte para casa y sacarlo cuando quieras, cuando en realidad es imposible. Pero también tiene que ver con el mecanismo,
de cómo se diseña los planes de formación de una organización, porque ese que está encargado de hacerlo también puede tener incentivos perversos. Obviamente. Porque los incentivos perversos están en todos sitios. O sea, De esto se habla poco, efectivamente. Entonces, imagínate. Detrás de. O sea, hay una frase que no se utiliza mucho, pero es: detrás de cada decisión aparentemente irracional, enséñame los incentivos. Claro. Puede haber incentivos, pero también puede ocurrir también que los proveedores de formación que están muy preparados para comerle la oreja a los compradores de formación, están muy preparados, tienen un discurso muy bien hilvanado, ¿no? Los que son buenos vendedores, no sé si bueno cabría ahí decirlo, saben conectar la oferta que tienen con posibles necesidades que puede tener esa organización, que suenan a música celestial para quien lo escucha, pero después quien sufre el curso, porque ese que compra el curso no va al curso. Y el que va al curso del Denta, incluso con títulos que no tienen nada que ver con los contenidos. No hay skin in the game en el proceso, No hay skin in the game. Además, títulos que después no tienen que ver con... Los títulos son muy guay, muy cool, pero cuando entras al curso... Materia. Pero bueno, ya está. Y después, y la tercera, que es el después, es básicamente qué porcentaje de lo que de lo que ha salido del proceso se ha implantado de verdad. Eso es lo primero, sería la parte más objetiva, ¿no? El grado de implementación de las soluciones, porque tú vas ahí, has asistido a no sé cuántas reuniones, has participado y al final te das cuenta que nada, la gente pregunta, ¿y a dónde ha ido esto? ¿Qué se ha hecho con esto? Y muchas veces no se hace nada, se encajona y se acabó. O sea que aumentar en lo posible el porcentaje de las propuestas que se han implementado, pero además, que esa es la otra parte de la historia, no digo que no pasa nada, pero nadie puede asegurar que las recomendaciones se van a implantar todas, porque el profesor puede ser perfectamente consultivo en lugar de vinculante, puede ser consultivo. Pero tú tienes que tratar de que la mayoría de las propuestas se puedan implementar, todas las que puedas, intentar aumentar para que la gente tenga la sensación de que ha valido la pena el proceso, que ha tenido un impacto. Pero las que no, hay que explicarlas. ¿Por qué? Claro. Una fuente de frustración habitual no es tanto que haya un porcentaje relevante de propuestas que no se han implantado, sino que no se explica por qué no se han implantado. Entonces, es muy importante explicar, porque hay una pedagogía, hay que aplicar una pedagogía de decir, esto no ha sido posible por esto no ha sido posible por esto. Pero fíjate que esto tiene que ver con la primera parte. No va a haber tantas propuestas no implementadas si el marco de restricciones que se puso al principio estaba bien diseñado. Te quería, porque con esto de la parte de cómo lo implementarías en la ciudad, ¿qué piensas de toda esta moda que ha surgido, que además se ha agrupado ya por partidos políticos de todos los signos? Porque al principio pensaba, bueno, pues tiene más que ver con la izquierda, pues cuando llegue la derecha esto desaparece, que son los presupuestos participativos. Sí. ¿Cómo ves esa figura? ¿Qué crees que aporta, si es que aporta algo? ¿Y cómo se puede mejorar o si verdaderamente crees que está funcionando en tu experiencia? A mí me encanta esa figura. Y no solo que me encanta, que la implementaría no solo en las ciudades, la implementaría en las organizaciones. Pero acuérdate que los presupuestos participativos casi tienen el objetivo de un buen presupuesto participativo, es más bien de desarrollo de capacidades cívicas más que de impacto, porque suelen cubrir un 5% del presupuesto total, un 7%, es como una pequeñita muestra que se saca para que la gente se muscule, entrene, toma decisiones y que haya una especie de bolsa abierta para que puedan entrar propuestas que no se le ocurran a los expertos o no se le ocurran a los... Entonces, si se hace bien, y en muchos sitios se está haciendo bien, está siendo una oportunidad para que se puedan aprobar proyectos totalmente inesperados, que salen por esto de los efectos emergentes, que a ningún señor en un despacho se le hubiera ocurrido. Y por otro lado, ha sido un proceso en el que la gente ha practicado de responsabilidad cívica, ha practicado construir decisiones colectivas. Entonces, a mí me parece que como experiencia de desarrollo de capacidades y muscular, habilidades democráticas, me parece muy bueno. Pero ya te digo, es un porcentaje pequeño. Claro, de lo que se utiliza.
¿Y crees que hay demasiada obsesión, y más con todo este mundo de la IA en la que estamos, por la innovación y mucho menos por la cooperación? Bueno, ese es el famoso debate que el otro día no profundizamos, que era la idea de si la innovación es cosa de outliers o si se puede hacer innovación de manera participativa. Dijimos que había un efecto estadístico, que cuando participaba mucha gente, la popularidad tiende a que los resultados vayan al centro, y ya sabemos que lo innovador está en los extremos. Pero De hecho, deberíamos hablar de la relación tan conflictiva que tenemos en general con los extremos. también. Pero, ¿por qué lo dices? ¿En qué sentido? Desarrollame la idea. En el sentido fundamental de que las propuestas innovadoras normalmente son incómodas Sí. y en equipos no entrenados para acogerlas, por regla general, se sofoca lo extremadamente fringe. O sea, es aquello de esto hablan en béisbol, que hay dos maneras de atacar el béisbol, o intentando mejorar porcentajes o lo que llaman swing for the fences, que es decir, oye, te doy un batazo que tengo muchísimas posibilidades de comerme la bola, pero si le doy, la saco del campo. Sí. ¿Vale? Sí, Entonces, exactamente, los home runs y tal. Esto lo llaman los ingleses los swing for the fences, lo llaman, algo así como golpear hacia las vallas. Entonces yo tengo la sensación de que hace falta muchísimo talento y muchísimo cariño para que los procesos colectivos no exterminen por su propia naturaleza las ideas demasiado left field o right field. ¿Vale? O sea, ese es mi punto, que por regla general como son propuestas muy polarizantes, normalmente son de las primeras que son descartadas, y si ese es el proceso que se da, normalmente obtenemos siempre el color marrón colacao en cualquier propuesta que lancemos. Sí, pero acuérdate, yo me acuerdo porque fue muy intenso nuestra reunión anterior, que salió una patología que yo le llamé, que la tengo tipificada, que se llama el efecto del aplanamiento de las soluciones, que dije que el desafío de diseño que tenemos, que además yo tengo soluciones de diseño para eso y algunas las avancé la otra vez, yo no, bueno, toda mi investigación y todo el trabajo que he hecho, y es que el reto que tenemos aquí, que conecta con lo que tú estás diciendo, Javi, es cómo haces para que propuestas de calidad sobrevivan a la purga de la popularidad. Sí, correcto. Esa forma de plantearla me gusta mucho. O sea, ¿cómo sobrevive a la purga de la popularidad? Una idea que es básicamente que se adelanta a su tiempo, incluso, pero una idea que se adelanta a su tiempo. O sea, ¿no? estar lo suficientemente adelantado a tu tiempo es completamente indistinguible de estar equivocado. Exacto. Desde el punto de vista del ejercicio y del observador, te lleva clarísimamente a la caja de que está equivocado, o que es una locura, una tontería o lo que sea. Y sencillamente a lo mejor es porque estás adelantado a tu tiempo y estás viendo cosas que los otros no ven, que es una cosa muy típica del outlier, ¿no? Entonces yo comentaba que había dos soluciones para eso. Hay una solución que es que las soluciones más creativas, más originales, van por una senda separada. Esas no entran dentro del proceso de selección popular. Esas tienen que ir por una senda, un capítulo aparte, que probablemente ahí sí puedan participar expertos. O no sé si expertos, pero gente atrevida, porque los expertos no son muy atrevidos, que digamos. Gente atrevida, gente que esté dispuesta a explorar la calidad intrínseca con independencia, que no suene la idea como algo que pueda ser, que triunfe en una votación. Entonces, eso va por otro lado. Y el ejemplo que puse, acordáis, fue un pueblo que tiene que poner 10 esculturas en el pueblo. Entonces, hay 8 que son por votación, pero hay 2 que van a ser elegidas por los disruptivas, por los diferentes. Entonces, esa otra carretera sería lo que a mí me gustaría llamar la carretera de la experimentación. Por un lado va el arte popular y por otro lado va el arte experimental. El arte experimental no lo puede someter a la purga de la popularidad porque no va a pasar la primera ronda. Y entonces lo que va a ocurrir ahí es que nos vamos a quedar sin, ¿cómo se llama esta arquitectura maravillosa de Barcelona? Sagrada Familia o el Parque Güell o alguna cosa. No. La casa esta, la casa Batlló. La casa Batlló, por ejemplo. En su momento, cuando esa casa se hizo, nadie quería saber de esa casa en Barcelona. Nadie quería, todo el mundo la odiaba. O sea, si esto qué cosa es.
Imagínate que eso hubiera sido la sede del Ayuntamiento de Barcelona, que tenía que tener una legitimidad detrás, se hubiera echado abajo. No se hubiera podido hacer. Entonces son soluciones que se adelantan a su tiempo. Eso tiene que tener su carretera independiente, no puede someterla a votación. Y por otro lado, hablé de los ¿cómo se llaman? El término ese que siempre se me olvida. El clásico Son término cura- que siempre se olvida. Sí, son curadores que, que tienen el derecho que le ha asignado el grupo por su prestigio, su reputación, a extraer propuestas que no pasan la purga y defenderla y darle una segunda oportunidad. Ese mecanismo de diseño funciona que te cagas. Y es muy legítimo porque el grupo elige a dos personas que tienen mucho prestigio y le dicen, vosotros vais a meter la mano en todo lo que el grupo está desechando de manera totalmente irresponsable. Si vosotros creéis que tiene calidad, tenéis el derecho, aunque no haya pasado la purga de popularidad, traerla de nuevo, volverla a poner en el escaparate y defenderla. Y ha ocurrido que después de esa defensa, de esa segunda oportunidad, el grupo ha entendido que era más interesante de lo que parecía. Y se ha salvado. Javi, no sé si quieres tirar con algo. A Javi, no. Sí, perdona, que es que me están dando aquí la vara. No te preocupes, la vida. Te iba a cambiar un poco de tercio, por eso te decía, Javi, que si querías tirar con algo, porque si no iba a cambiar un poco de tercio. No, yo creo que esto está suficientemente Yo peinado. iba en el otro episodio hablaste un poco de Málaga, que te parecía un caso curioso, como ciudad, una ciudad con muchos contrastes, en el sentido del crecimiento que ha tenido en los últimos años. Y en esa misma conversación hablabas un poco del escalado de los afectos. Entonces, una de las cuestiones que veía yo era cómo se puede diseñar o se puede vivir en una ciudad para generar vínculos humanos. Es decir, ¿se puede generar esos vínculos humanos o tenemos que irnos siempre a estructuras más pequeñas, al final, al barrio, a la calle, a que la gente se acaba sintiendo de una zona en concreto de la ciudad? ¿Y qué es ese escalado de afectos que mencionaste en el anterior programa? Sí, es complicado escalar los afectos, es complicado porque los afectos se dan de manera natural en grupos pequeños. Entonces, hay solo dos maneras de hacerlo. Para mí, una sería, tú creas tú sigues respetando que los afectos se dan a escalas pequeñas y entonces tú haces una especie de federación de grupos de afectos. O sea, haces una federación, tú lo que haces es conectar los grupos pequeños donde se producen esos afectos y los conectas con mecanismos de intercambio de experiencias, donde haya una especie de propósito que trascienda esos grupos pequeños. Eso se da, por ejemplo, con el feminismo. O sea, en el feminismo, toda la afectividad feminista, cuando funciona bien, cuando es sana, conecta, hace que grupos pequeños, que haya un afecto como más intenso en los grupos pequeños, pero tú generas propósitos que unificadores, que esto es importante, que conecten espacios de afectos, los conecten. Entonces, eso va y viene. Por eso se hacen encuentros entre barrios, por eso se hacen encuentros. Hay una especie de. Son como federaciones de afectos. Eso hace que se puede conseguir escalar un poco más. Otra manera es la narrativa. La narrativa puede ser. Una buena narrativa puede ser un unificador. Un traccionador, digamos, como un atractor, que dice Javi. Una buena narrativa puede ser un atractor interesante para que la gente se emocione con grandes propósitos que a lo mejor le quedan lejos, pero que lo moviliza, que te moviliza. Nos faltan esos retos. Si lo pasa en esos retos, entonces ahí es donde viene lo de la marca ciudad y con lo que esa conversación que habíamos tenido, que a mí me quedó ganas de conectarla con Málaga, ¿no? La idea de es muy difícil que, para mí una marca bien construida de ciudad, tiene que estar
enraizada en una construcción colectiva de la marca. Si la gente no se apropia de la marca, y aquí en Málaga, en el caso concreto, yo no sé, Alex, tú eres un experto en esto, yo no soy nada experto en esto, pero sí que tengo una sensación como que la construcción de marca es una cosa muy, muy paternalista, muy son 4 expertos que creen que tienen la solución de todo, toman las decisiones y cae la marca como un alienígena en el territorio donde se va a implantar. Y tú sabes dónde yo veo la mayor diferencia, que yo creo que nos confundimos. Hay una confusión muy típica que es no darnos cuenta de la diferencia enorme que hay entre poner marcas de objetos a poner marcas que afectan a personas. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque los objetos no hablan. Tú le puedes asignar a los objetos lo que tú quieras, los puedes rediseñar, cambiar, transformar. Tú tienes el control absoluto, pero tú no puedes asignar una marca a un colectivo de personas porque a ti te da la gana, porque las personas hablan, tienen motivaciones, tienen sensaciones y son las que la van a defender, básicamente. Pero no se debe confundir eso. Yo para mí sí creo que políticamente hay una confusión, bueno, políticamente no, institucionalmente hay una confusión enorme entre una marca ciudad y una marca turística. Y la gente habla de marca ciudad cuando en realidad están hablando de marca turística. Y una marca turística está hecha hacia afuera y una marca ciudad debería estar hecha desde dentro. Desde dentro y no hacia afuera incluso. No tendría por qué tener una visión. Muchas veces se intenta, no, que tenga atracción. No, porque en el momento en el que esa marca tenga atracción hacia afuera se rompe, porque está hecha desde dentro. Entonces, sí, pero yo te pregunto, vale, estoy de acuerdo, pero es que no creo que sería complicado gestionar 2 marcas, una marca turística y una marca ciudad, cohabiten, y sobre todo si la ciudad es turística, como puede ser Málaga. Claro, es que para mí no deben de cohabitar, es que debe de haber una misma marca. O sea, yo, por ejemplo, el mismo ejemplo, es que no tiene que haber 2 marcas, no tiene que haber 3, no tienes que dejarle el poder de las marcas a la agencia de innovación que se hace una marca o a la federación de no sé qué se hace otra marca. El problema es que no hay una gobernanza precisamente sobre lo que significa una marca y qué debe implementar una marca. O sea, yo, mira, ya te digo, he estado en un proceso hace poco, que algún día hablaré de él. Cuando te recuperes, ¿no? No, cuando me recupere, efectivamente, hablaré de él. No, pero en ese proceso de 2 años haciendo encuestas, habían hecho encuestas a todo el tejido social, ¿no? ¿Qué pasa? De ese tejido social, en partidos políticos, solo habían contestado los suyos. Los de los otros, que eran los que habían salido del gobierno 2 meses antes, no habían contestado. Porque claro, yo entendía que no iban a contestar porque su contestación no podría ser positiva sobre la ciudad, porque en realidad estaban preguntando, oye, ¿qué te parece bien de la ciudad? ¿Qué te parece mal? Y desjoder. O sea, ¿cómo que te pregunten algo tan sencillo sobre tu ciudad, que te están pidiendo opinión? Claro, ellos ya están entendiendo que hay una doble faz en esto y que eso se va a utilizar luego políticamente y que si funciona va a ser un éxito para ellos y nosotros vamos a quedar mal. Entonces, claro, desde ahí no puede surgir una marca ciudad unificada. Entonces, claro, yo siempre pongo para mí el ejemplo de marca ciudad más relevante, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, es Oporto, en el sentido de que la propia ciudad lo ha hecho suyo. O sea, ha convertido una marca que no era turística, sino que era interna, en una marca turística. ¿Pero por qué? La propia ciudad la ha hecho suya. La ha sacado como se sacan las porque marcas. Aquello que hablamos siempre de que hay verdad en estos procesos cuando no hay verdad en estos procesos. Efectivamente, hay autenticidad. Pero a ver, pero lo que estamos diciendo, me quitaste la palabra porque yo te iba a decir que la marca de Málaga, o lo que aquí se está intentando hacer, que se ha intentado en muchos sitios, es una marca turística, una marca aspiracional, básicamente. Y a más aspiracional, más turística, más se aleja de cómo los malagueños nos vemos. De hecho, te digo una cosa, no sé si tú utilizas esta terminología, yo utilizo mucho. Hay una trilogía que ayuda mucho a entender la construcción de marca, que a mí me llama la atención que no se use mucho por ahí y que yo insisto mucho en las empresas, cuando yo trabajo con organizaciones, siempre sale del tema, que es la trilogía que hay entre identidad, imagen y reputación. Sí. Entonces está la identidad, que es cómo nos vemos nosotros. Vamos a ponernos en Málaga. La identidad sería cómo los malagueños nos vemos a nosotros mismos, ¿vale? Cómo nos identificamos, cómo nos reconocemos. La imagen sería cómo queremos, cómo nos gustaría, como ciudad, cómo nos gustaría que nos vean los demás. Y la reputación es finalmente cómo nos terminan viendo. Sí, sí. Entonces, hay un montón de disonancia entre los 3 términos. Hay situaciones donde la identidad no coincide con la imagen, o sea, tú estás queriendo vender afuera una imagen de ciudad que no coincide a cómo nosotros nos vemos como malagueños. Después hay una disonancia entre la imagen y la reputación porque se quiere vender una imagen y la gente te ve de otra manera distinta.
Entonces, toda esa disonancia que se dan entre estos pares van erosionando la efectividad de una marca. En Málaga, se ha ido solo a la segunda, se ha ido a la imagen, cómo queremos que nos vean, se han montado una película de cómo queremos que nos vean. La ciudad redonda. Pero no ha nacido de una construcción colectiva donde nosotros hagamos un esfuerzo de reconocernos cómo nos vemos. Pero además, eso no solo tiene un problema, de que al final la marca no es auténtica, y que eso ya es un problema, que no es auténtica, que es ahí un constructo marketingiano que no es legítimo, sino además, con lo cual la gente no la va a defender, no la hace suya, no la va a defender. Hay otro problema que tiene que ver con que estás desperdiciando una maravillosa oportunidad de que la gente haga un ejercicio de mirarse al espejo. O sea, a mí me parece maravilloso que una ciudad haga un ejercicio colectivo de mirarse a un espejo, porque puede ser que tenga que actualizar su foto. Puede ser que si a los malagueños les diéramos la oportunidad de ver cómo es la Málaga del 2026, hiciéramos un ejercicio colectivo para vernos, para ver con qué marca nos reconocemos, puede que descubramos que hemos cambiado mucho. Ahí hay un efecto de aprendizaje súper bonito de reconocerse ¿no? Cómo somos. Incluso aunque había un interés utilitarista, que es sacar después una marca a partir de esto. Sí. Mi punto es que los procesos de mirarte al espejo demandan una cierta capacidad de autoconsciencia para que sean funcionales. O sea, yo es que hablo mucho de la conflictiva relación que tenemos con la realidad muchas veces los humanos. Pero estando completamente de acuerdo, los procesos de introspección requieren una cierta madurez y no es sencilla. Bueno, pero que yo creo que me lo estás complicando mucho, ¿no? O a lo mejor yo no me expresé bien. No tanto sería un proceso de introspección, todo lo contrario, sería ver cómo veo mi ciudad, cómo la siento a la ciudad, cómo yo me siento como malagueño. Vale. Yo creo que no hay que... No eso sería más sencillo porque es Mira, de relación claro. con respecto a un tercero. Nosotros, en este proceso... Perdona, Alex, es una cosa tan sencilla como preguntarle a un malagueño, dime 3 palabras que te vienen a la cabeza que sintetizan lo que para ti es Málaga. Y 3 palabras, es una cosa muy, muy emocional, te van a decir espetos, ¿vale? Puedes decir un espeto, entonces puedes decir, no sé, hay una construcción colectiva y mira, el solo hecho de hacer un mapa de etiquetas, de esta típica que se hace con mentímetros. Sí, un tag. Donde todos los malagueños empiezan a meter palabras. Una nube de tags. Una nube de tags. De ahí sale, tío, una fotografía. Mogollón de cosas. Y si es legítima, con una muestra que sea legítima, eso te dice, a mí me dice muchísimo más eso, que venga un alienígena de París o de Roma a decirme cómo tiene que ser Málaga, tío. Perdona, Alex, que tú querías... No, que es que ya te digo, en este proceso una de las cosas era una parte de comunicación de precisamente cómo unir. A mí me parece súper complejo porque en esto que hablamos de que por un lado se confunde marca ciudad con marca turística, muchas veces se confunde el diseño de marca con la espectacularidad de la marca, ¿no? Y se busca algo que tenga un componente visual. Claro, tú pretendes generar un escudo pregnante, teniendo ya un escudo de la ciudad que tiene 200 años, que es una heráldica que puede ser fea o no, pero representa unos valores que tú tienes que mantener, y te lo vas a cargar o te lo vas a cargar o lo vas a dejar en un segundo plano porque te vas a inventar algo nuevo que crees muy moderno, etcétera, etcétera. Para mí es justo lo contrario, tienes que ser muy conservador en la imagen y muy fuerte en la potencia comunicativa, porque la gente no se une por nada de un día para otro. Pero claro, exige lo que decía Javi, una madurez. Yo sé, creo el otro día no sé con quién lo hablaba. Es que, claro, en esa búsqueda de escucha, la gente, a todo el mundo, no sé, no sé en qué lo hablábamos y era como, no es que están poniendo de moda la ciudad de los desayunos. Dices tú, ¿pero qué coño es esto? Con Eduardo Manchón creo que lo hablaba en un podcast, que lo hacían en Palencia. Pues claro, porque eso es coges una tendencia que hay fuera, que tú crees que es súper guay, políticamente te la adueñas, pero no está sobre ningún sustento real. En lugar de preguntar, claro, porque a lo mejor resulta que a los palentinos lo que les gusta es mirar a las nubes, y ese es el deporte del palentino. Claro, tú no te quieres agarrar ahí porque no hay una significancia, pero debería de haberla, la puedes utilizar. Pero además el problema que tiene eso, que si tú haces la marca de afuera para adentro, de adentro para afuera, que tú lo has dicho muy bien, que serían los dos modelos, marca de afuera para adentro, de adentro para afuera. Si la haces de afuera para adentro va a ocurrir lo que aquí en este programa se habla mucho,
que es el que terminamos copiando modelos de otros. Sí, Porque si claro, tú literalmente. no encuentras, sin embargo, si tú le preguntas a la gente, claro, tiene que saber preguntar porque eso forma parte del diseño. Si tú sabes preguntar a la gente, tú vas a encontrar elementos genuinos sobre los que tú te puedes diferenciar. Pero si tú quieres comer, mira, ahora mismo es flipante, tío. Todas las ciudades quieren tener un rascacielos. Todas las ciudades, empieza a repetirse el modelo. Todas las ciudades quieren tener, si no tengo un rascacielos, no soy una ciudad moderna. Si no tengo esto, por Dios, a lo mejor Pero ¿qué ha pasado Málaga con se los tiene que. museos? Pero Málaga luego se tiene que diferenciar en que no va a ser la única que no tiene un rascacielos. Joder. Por llevar la contraria, tío. Te veo indignadísimo con Málaga. Y mira, por ejemplo, hay un debate típico con el tema de los museos en Málaga, porque ha habido una apuesta fuerte por los museos pero son museos de franquicia. De los Pompidou, museos, ¿no? porque son Tenéis el museos de franquicia. Pompidou, Picasso. Bueno, sí, hay 4. Bueno, aquí eso se ha celebrado mucho. Se ha celebrado mucho, porque en cierto modo ha cambiado la imagen de una capital andaluza. Las capitales andaluzas siempre han tenido una imagen de que la cultura es muy provinciana. De hecho, todo el debate que hay en Málaga ahora mismo es muy interesante. Es que toda la gente que estamos criticando de que aquí se están trasplantando modelos de afuera, nos llaman provincianos. O sea, nos empujan a sentirnos provincianos. Nos quieren imponer un cosmopolitismo muy falsete, un cosmopolitismo muy falsete. Entonces, y con eso viene de la mano el Silicon Valley del Sur, sin haber unas condiciones, por ejemplo, de vivienda y de mil cosas que harían falta tener. Esta política de museo franquicia, por ponerte otro ejemplo, son enclaves, absolutos enclaves, no se conectan con la sociedad malagueña para nada. La típica franquicia que tiene que es una filial. No se conecta y además es chupóptero de dinero, porque eso cuesta dinero, que esto es mucho dinero. Hay un costo de oportunidad para el desarrollo de cultura local brutal, que es dinero que se desvía a pagar esa franquicia. No, siempre, claro, cuando eliges algo es porque estás dejando algo de lado. O sea, es estrategia, aunque no sea Volvemos buena. a que la estrategia es renunciar. Claro, literalmente. Incluso cuando te equivocas. Entonces yo vuelvo al famoso mini público. Yo haría un mini público en Málaga y hablaría con ellos, sería una manera eficiente de conversar. Yo hablaría con ellos cómo ven Málaga, cuál sería la marca de Málaga. Un mini reflejo de la ciudad de Y que Málaga. además tendría que ser una conversación abierta. Yo es que eso entiendo que Sí, debería abierta. ser como una parte del ayuntamiento en sí mismo. Tengo un lugar en el que hablo con los ciudadanos de forma recurrente para encontrar insights, para encontrar caminos, para encontrar vías comunicativas. A mí me parece fascinante, ya te digo, porque además una ciudad conlleva esa diversidad de la que tú hablas, en la que tú no puedes fijar en la cabeza de alguien una imagen concreta de lo que es una ciudad, igual que haces con un Apple o con una marca, pese a que puedas tener mucha más historia que esa marca que está en la cabeza de todos, pero es tan diversa, de experiencias tan diversas que no la puedes unificar, que es eso precisamente que hablábamos aquí en los primeros episodios. No, es que no hay una marca España. Pero lo más preocupante, lo más preocupante de todo lo que estamos hablando, que está revoloteando en toda esta conversación que estamos teniendo, y es que sin darse cuenta, como la construcción de marca está tan impregnada de paternalismo y de elitismo, porque se considera que ahí tiene que participar la gente que sabe, esa es la idea, de la gente que sabe, eso termina impregnando en la idea de que la marca de Málaga es propiedad del ayuntamiento. Claro. Básicamente es el ayuntamiento el que tiene que decidir qué tipo de ciudad tiene. Entonces, ¿tú sabes lo gracioso de esto? Que nos estamos preguntando los malagueños, y aquí voy a conectar con la conversación vuestra del otro día con David Alayón, que creo que preguntabais qué imaginario del futuro tenemos de España o qué imaginario del futuro tenemos, y que era muy importante construir ese imaginario para de ahí construir el presente. Tú te preguntas, ¿cuál es el imaginario de la Málaga del futuro? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué Málaga del futuro nos imaginamos? ¿Sabéis una cosa? Nadie aquí sabe cuál es imaginario, pero eso no significa que no esté ya definido. Es decir, ese modelo de Málaga del futuro está escrito y es el secreto mejor guardado. Mira, yo en este proceso, en nuestra campaña de comunicación, que me jode mucho porque no ha salido, me jode muchísimo. Ya te digo, algún día, dependiendo de lo que saquen, hablaré o no. Si lo que sacan es muy bueno, me callaré. Claro, porque en estos procesos hay un componente siempre de que tú, no, lo que dice Javi, ¿no? Pues tú puedes ir con la escudo de la verdad, la espada de la justicia, lo que quieras, pero oye, el otro tío va armado de razones, bien, con una buena propuesta, y has perdido
más si te las felicitaciones no pasa nada. Pero nuestra propuesta, que no es pública, pero era, no voy a detallar el lema porque no sé si utilizarán algo, pero bueno, era generar una cápsula del tiempo para ver cómo va a ser la ciudad dentro de 50 años e involucrar a los ciudadanos en esa conversación. Es decir, la ciudad a día de hoy es así, pero ahora dime tú cómo quieres que sea dentro de 50 años. ¿Qué va a pasar en esta ciudad? Y me ha venido por esto que tú decías, porque me parece la única manera realmente de generar afectos hacia un ente sobre el que tú no tienes control ninguno. Porque para ti hoy en día la ciudad es ir a recoger a los niños, el problema, el no sé qué, no sé cuántos. Pero en cambio, si lo proyectas hacia adelante, ahí es cuando empiezas a jugar con otras cosas, con deseos, con intenciones, con lo que no quieres ser. Pero recuerdas del programa de David, hablábamos de futuros deseables. De que la mejor manera de predecir el futuro era construirlo en una dirección concreta. Pero eso requiere una estrategia también. Y tiene que ser una estrategia que está sometida a las mismas reglas de las mayorías de las que lleva hablando Amalio todo el tiempo. Claro, y un compromiso por la capa política de que de que los acuerdos que aquí se tomen en esta cápsula del tiempo y en este árbol de los deseos, hasta cierto punto tienen que ser lo que decía Amalio, tenidos en cuenta, porque si no estamos haciendo una performance. Ven aquí, cuéntame lo que quieras. Pero fíjate, en el fondo esto está conectado con el hecho de que ahora mismo somos incapaces de tener un pacto de Estado sobre cualquier cosa. Pues en el fondo es decir, oye, mira, aquí hay una serie de cosas que están relacionadas con cuál es el alma de la ciudad, te guste o no, te caiga bien la mitad de la gente o no te caiga bien, ese 48% del que hablaba Amalio. Y amigo, ¿podemos dejar esto que pertenece al alma de la ciudad, te guste o no, fuera de nuestras mierdas y nuestras miserias partidistas? Esa alma nos trasciende los partidos y trasciende todo. O sea, debería, ¿no? Tú imagínate que a nivel nacional ya no un pacto de Estado. Tú imagínate que implementáramos esto que decía Amalio, de vamos a delimitar las reglas del juego antes de empezar. Es decir, el partido político no puede proponer cosas por encima de la realidad. Tú no puedes proponer que vas a acabar con el problema de la vivienda, porque no puedes acabar con el problema de la vivienda. No está en tu mano eso, en 4 años. Y ni siquiera vamos a discutir del pool de talento que tienes tú. Entonces vamos a centrarnos en cuáles son tus delimitaciones. Es que solo con eso ganaríamos la hostia. O sea, en un sentido pero mira, práctico. te voy a poner un ejemplo. Aquí hay un problema que yo lo he visto en ayuntamientos. Tuve el ejemplo que ponía Alex y tiene que ver con lo que está diciendo Javi. Bueno, primero ya estamos hablando de los incentivos del juego político que son asquerosos. Y ahora ya sabemos que son asquerosos. Y sobre todo que es que nosotros nos pensamos que a los políticos los ponemos ahí para que trabajen en el terreno de la realidad. Mientras que toda la batalla es en el terreno del relato. De hecho, es que hay gente que está empezando a darse cuenta del asunto y se está dando cuenta que lo que le viene de puta madre es estar en la oposición tocando los cojones, no gobernando ni tomando el control de las cosas. Yo aquí manejo presupuesto, aquí me puedo lanzar mis filípicas y aquí no me tengo que manchar las manos, hostia puta, gestionando, que estoy muy cansado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Toda la historia empieza bien o empieza torcida según cómo comience. Estoy siendo redundante, pero ahora voy a explicar lo que quiero decir con esto. Vamos a suponer que la ciudad de Málaga quiere convocar un proceso donde la ciudadanía va a poder participar para reconocerse y contar qué ciudad con qué modelo de ciudad se reconoce. Incluso perfectamente se podría decir con qué modelo de ciudad me reconozco hoy y qué modelo de ciudad me gustaría hacer dentro de 20 años, porque serían dos escenarios distintos, son reflexiones distintas, ¿no? De cómo veo mi ciudad ahora y cómo me gustaría dentro de 20 años, ¿vale? Bien. Y tú me dices, no, claro, cuando eso se abra, un partido va a boicotear, el otro partido va a boicotear porque van a ver cómo pueden capitalizar esto desde el punto de vista electoral, etc. Pero muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque cuando se convoca el proceso, lo convoca un partido. O sea, desde que empieza el proceso, todo el mundo interpreta de que todo lo que salga de ahí bueno lo va a capitalizar uno. No tienen la generosidad de juntarse todos y hacer una convocatoria colectiva. ¿Me explico? Siempre convoca el gobierno que está ocupando el cargo en el poder. El ejemplo te salió una vez en un ayuntamiento que querían hacer un proceso participativo y decían que había partidos de la oposición que estaban boicoteando el proceso y que no iba a haber una participación buena. Y yo le digo, ¿cómo piensan hacer esto? Bueno, llegó el alcalde y lo presentó. Ya la hemos cagado. No es el alcalde que tiene que presentar, tiene que ser todas las fuerzas políticas juntas todas, con el mismo protagonismo, convocando a la ciudad a la participación, de tal manera que cualquier cosa buena que salga de ahí capitaliza a todos, no el de gobierno que es el que convoca.
sea, hasta la manera de presentarlo, la manera de contarlo, tiene que ser generosa para que la gente no sienta que alguien se está aprovechando del resultado de esa participación. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. No lo veis. Tenemos que ir cerrando, ¿no? Es que, claro, Sí, yo sí, voy ya mirando sé. la hora porque tenemos que ir cerrando en paralelo. Es que Sí, podríamos sí. estar aquí, o sea, vamos, Amalio, vamos a tener que hacer un spin-off aquí constantemente contigo. Cada 3 meses Sí, te sí, llamamos. sí. Charlando con Amalio. No, pero ahora Sobre lo que está bien y lo que está mal en el mundo. de esta sí que no te me escapas porque sí, la otra vez no hicimos las preguntas de cierre porque fue en plan de Sí, sí. no hicimos las clásicas, pero esta vez sí que vamos a intentar cerrarlo. Nos dejamos Sí. unos temas que teníamos ahí de los Sí, tres problemas que habíamos hablado, otro pero día lo- la vida. Pero lo quería conectar con esto último que decías. Si tuvieras tú que. Siempre preguntamos la misma, ¿no? Si pudieras cambiar una sola cosa en España, ¿qué cambiarías? Pero si te dejaran implementar una medida de inteligencia colectiva o una dentro de España, ¿cuál implementarías? Mira, has hecho dos preguntas en una. Para mí, la primera, Y no, la de... y no he empezado con los invitados, espérate, que luego llegan las tres de que ¿cuánta gente me recomienda? No, perdón. Mira, ¿qué cambiaría de España y después qué proyecto haría yo para algo que me ilusionaría de cambio? ¿Qué cambiaría de España? Mira, yo estoy frito con el tema de la desinformación y del clickbait y de todo. O sea, estoy frito con cómo se gestiona en España, bueno, generalmente en el mundo, pero ahí no hay grandes diferencias, cómo se gestiona en España todo la capacidad que tienen los medios para engañarnos sistemáticamente con la información que se publica. O sea, yo defendería, para mí, si yo tuviera el gobierno, yo sé que esto es delicado lo que voy a decir, un nuevo marco regulatorio contra la desinformación, el bulo, la conspiranoia y el clickbait. O sea, yo es que estoy muy nazi con esto, entonces te apoyo. Llevo un tiempo muy nazi en este pero tema. pero de verdad, eso tiene que ser un proyecto muy de inteligencia colectiva porque eso puede ser muy manipulable. Pero yo estoy convencido Una especie de notas de la comunidad en X a lo bestia. Sí, no, pero además, no. Es que parte de la regulación, Javi, es el sistema de incentivo a los medios. O sea, los medios se mueven con un sistema de incentivo que los invita a apostar por el clickbait y por la desinformación. O sea, el sistema de incentivo a los medios. Entonces, yo crearía una especie de mecanismo de financiación pública para que los medios puedan ser honestos en su trabajo y no tengan que salir a buscarse el dinero mediante mecanismos cochinos de... Tenemos las dos situaciones porque hay medios que directamente son de financiación pública. O sea, si No, fuera pero por la financiación pública, pero no. Ese te entiendo. Ese dinero está en un fondo que está gestionado por un órgano independiente, que es el que a ver, yo no puedo entrar en los detalles, Alex. Pero lo que quiero decir es... Me lo tienen prohibido, no puedo dar que los detalles son muy largos, muy complejos. Es muy complejo, lo que tengo claro es que tenemos un vacío legal para que la gente, por ejemplo, noticias que tienen que ver, tío, con crisis reputacionales, que eso es muy costoso, que eso no hay quien lo vuelva a recuperar. Es decir, es muy fácil echar mierda a la gente encima con una noticia que después, por mucho que la corrijas, ha quedado en el imaginario colectivo. Es decir, eso hay que pagarlo. Alguien tiene que pagar eso. Alguien tiene que pagar. Entonces, en primer lugar, por ser corto, por no alargarme mucho, yo, si pudiera hacer algo, yo le metería a mano un buen marco regulatorio contra la desinformación, el bulo, la conspiranoia y el clickbait. Por ejemplo, títulos que no tienen nada que ver con lo que dice dentro. No puedes cortar un título si no dice lo que dice. Hay un mundo por hacer ahí. Cierras mañana a todos los medios. Es un desgaste. A mí, yo que vivo de la información, que estoy siempre buscando contenido, pues me mata. Eso es lo primero. Te lo digo porque estoy dando cursos de eso, estoy dando formación de pensar bien y que tiene que ver con esto. Y un proyecto personal mío es que yo lo intenté hace unos años, hice un post que tuvo bastante seguimiento, que decía Betis 2.0. Sí, tú abogabas por un Betis de inteligencia colectiva. Yo sí. por abrir yo quería que el Betis se convirtiera en el club español que tuviera más, que se gestionara, que tuviera la gobernanza más de inteligencia colectiva vinculada con sus socios
y una gran comunidad potente que tuviera más voz. De hecho, dirección no del club. sé si era Antúnez el que proponía que se debería fusionar el Betis y el Sevilla, pero que sencillamente eso haría correr la sangre por Triana. Sí. Tenemos mucha gracia y mucho divertimento, tío, ¿no? Que va. El coste sería elevado. O sea, yo Betis 2.0, yo haría un club en donde, mira, el Betis ahora ha sido elegido el club más sostenible de la liga. El club más verde, de hecho tiene una marca que, por cierto, en términos de marca hay que estudiar al Betis porque el Betis está trabajando la marca de una manera impresionante. Muy fino. Tienen una cosa que se llama Forever Green, que han apostado fuertemente por lo sostenible. Es el club más sostenible de la liga. Pues a mí me gustaría que fuera el club que más inteligencia colectiva aplicara. Esa sería un poco mi respuesta. No sé si pedirte, dudo, lo tengo aquí apuntado. Te pido un antagonista, me das un antagonista. Hay un antagonista en la inteligencia que es la estupidez colectiva, es la antagonista de la inteligencia colectiva. Es decir, o tienes alguien con eso, con quien discrepes, pero puedas estar de acuerdo en el desacuerdo. A ver, yo tengo unos antagonistas con los que no tengo ninguna gana de hablar. Bueno, ya hablamos nosotros con él por tu parte para quitarte el mal trago. Están de moda que se publique el libro, no voy a citar autores, pero hay 2 libros que se han publicado que están únicamente centrados en la estupidez colectiva y que han hecho de eso un negocio. Y a mí me parece que no estoy nada de acuerdo con la tesis que defienden, me parece una tesis bastante más populista que la que critican. Me parece bastante más populista que la que critican. En vez de matizar, yo soy muy de matizar, de ver, pues han ido a saco a explotar la idea de que somos estúpidos colectivamente y a mí me parece que eso sí que es estúpido. Yo creo que no somos estúpidos colectivamente. Tenemos razones por las que nos movemos, tenemos racionalidad limitada, tenemos sesgos, cometemos errores, pero estúpidos colectivamente no somos. No, vamos. Entonces, queremos nombres, señor Aldama. Sí, eso es fácil. Mete estupidez colectiva en internet y te encontrarás libros de eso, por lo menos 2. Eso vamos a respetarlo por ser segundo invitado. A mí no me gusta apuntar a nadie nunca. Tiene usted, sí, porque además te veo ahí que vas con el sniper. Vale, pues nada, uno que sí que podamos entrevistar. Pero un antagonista muerto, por ejemplo. Con ese sí que me gustaría conversar. Vale, venga. No, un tío que me parece maravilloso, pero que tiene cosas horrorosas, porque además yo sé que como personalidad es jodidísimo, que es Jesús Quintero. Hombre. Si pudiéramos resucitar a Jesús Quintero, eso sería... Bueno, es que te quiero decir... Me lo traía así. El cazador casado. Sería el cazador casado. No, porque literalmente sería lo que nos hizo Pedro Herrero. Nos daría por ahí bien fuerte y nos entrevistaría él a nosotros. No le daría por callarse todo el rato y entonces tendríamos que rellenar el tema con chistes o algo así. No, pero a mí me han dicho algo muy parecido. En el sentido de que era un tío muy poliédrico y tal, muy amigo de Antonio Escotado. O sea, quiero decir, yo he recibido varias, no sé cómo decirte, no sé si informes contradictorios, pero en realidad es posiblemente que era una personalidad compleja en ese sentido. Pensando que era un tío que era un cabronazo gestionando personas, era un cabronazo que te muere, y tú lo veías ahí muy simpático, porque yo conozco gente que lo conocía en Sevilla, pero Jesús Quintero, tío, yo es el mejor entrevistador que he visto en mi puta vida. Era un señor, era un maestro del teatro de la conversación, o sea, era un espectáculo, pero además de las cosas que más me impresionaba es que él tenía un ego que se lo pisaba porque tenía un ego impresionante. Sin embargo, creaba como un espejo ante el invitado que hacía que el invitado brillara. Y además no he visto un tío que gestione mejor los silencios que Jesús Quintero. En general los tiempos. Pero esa capacidad que tenía para pasar de lo elevado a lo mundano. Es decir, que seas capaz de entrevistar a Sabina y sacarle lo mejor y luego te pases al risitas. ¿Me entiendes? Que cualquier persona no sería capaz de tener una conversación con uno y con otro porque somos en La Ingobernable somos muy fans del señor Joya Borja. Difunto, por cierto. ¿Del perdón? ¿De quién? Pero fíjate, yo soy muy fan. El risita se llamaba Joaquín Joya Borja. Risita, yo no sabía que se llamaba Borja. No, yo tampoco. Nunca me dejaron apellido. Fíjate, un nombre serio, que suena serio, ¿no? No, pero Borja era apellido. Él se llamaba Joaquín o algo así. Ella era Joya Borja. O sea, era muy eufónico los apellidos. Mira, a mí me parecía espectacular cuando Jesús
se quedaba callado, podía estar 2 minutos hasta que el otro vomitaba. Es de primero de ventas eso, además. O sea, siempre dice, cállate la boca. Exacto, no hables. exacto, O es sea, primero de cállate, venta. cállate la boca, cállate la boca. Pues te faltaría un recomendado para que Ajá. entrevistáramos, que estuviera vivo. Vale, Pues Jesús Quintero molaría millones, Vale. pero damos ahí. vale. Que esté vivo. Sí, a Sí, el poderse. Risitas tampoco está vivo. El Risitas tampoco. Bueno, por cierto, otro muerto que hubiera estado bien es Julián Guita, ¿eh? No, este no. Me hubiera encantado. Vaya. ¿A que sí? Pero bueno, yo creo que Sí. resucita y se vuelve a la tumba. sin antes repartir un par de collejas. Corriendo, diría yo. corriendo. Exacto, sí. Como la historia está de Jiménez que sale de Urruti de la tumba y le mete una hostia a un anarquista de estos que está haciendo pintadas y se vuelve a la tumba. Sí, pues Sí, esa sí, no no, es. A mí, el género de los políticos siempre me han gustado. Una categoría yo le llamo tosudos con enjundia. Sí. Me encanta, tío. Tiene nombre además de grupo indie. Lo veo clarísimamente. Fundiosos. Tiene un nombre hasta Sí. de grupo musical, ¿no? Sí, Tosudos por eso. con enjundia. Es un poco, No. se traba la lengua un poco. Sí, no, pero mejor es que así. la oreja de Van Gogh ya es, o sea, Sí, que ningún sí. problema. Tosudos con enjundia. Me encantan esos políticos, tío, me encanta. Y que no tenemos ni una ahora mismo, ¿eh? Sí, No, la verdad que no. Ahora tenemos todos farsantes que podrían estar en cualquier otro arco del Sí. espectro ideológico, porque Sí, no. sí. Pero porque tampoco me gustan los tosudos por tosudos. Me Sí, gusta sí, lo que sí. tienen. La lo que tienen- tozudez Mira. solamente es como el ginger ale, macho, claro. solamente Sí. con otra cosa. Sí. Combina bien. Bien, entonces la pregunta que me hiciste de español vivo, mira, yo te voy a dar uno que es difícil de conseguir y te voy a dar dos que son más fáciles de conseguir. Venga, ¿Vale? let's play. Difícil de conseguir, te vas a sorprender, seguro que no te lo esperas, porque yo estoy a la caza de. Hace poco me han dicho entrevistarlo. Javiri, que no, ese sí que no me lo esperaba en ningún universo, te quiero decir. O sea, No, Javiri. pero este es muy actual, pero yo estoy a la caza de él. Estoy empezando el proceso de caza, porque voy a escribir un libro que a Javier lo voy a liar. Es un libro de entrevistas sobre el libro, a ver, os espero que no me lo copien aquí, contándolo. Mi cuarto libro, o mi quinto, no sé, porque tengo dos a la vez, voy a hacer entrevistas a personas que piensan bien, que piensan como a mí me gustaría pensar. Entonces quiero desentrañar cuál es su algoritmo mental, o sea, cómo piensan. ¿Por qué cómo se piensa piensan, bien? ¿Por qué piensan así? Quiero desentrañar por qué piensan así, porque me gusta mucho la metacognición y la forma. Entonces quiero saber, por ejemplo, Javier, el algoritmo natural, el algoritmo que mueve la cabeza de Javier, y entonces tengo una serie de preguntas que hacerle para. Entonces, tengo gente de diferentes ámbitos, porque hay gente que piensa de una manera que yo admiro. Incluso Mola. que no esté de acuerdo, incluso que no esté de acuerdo con lo que. Sí, con sus claro. conclusiones. Mola. Entonces, aquí tengo en un ámbito donde la gente piensa poco, que lo hace más interesante, que es en el fútbol. Y tengo un gran candidato que se llama Héctor Bellerín. Vale, este es el que... El de Lateral. Müller, ¿no? Ese es un personajón. Sí, es El este futbolista que del Betis, Héctor Bellerín, ese tío es una maravilla. Para mí es un futbolista renacentista. Que mira que, Sí, yo creo que debería haber salido a jugar al fútbol con Gorguera. O sea, es una cosa no, como eso, una. eso es un oxímoron. Sí. Futbolista renacentista. Sí. Con una mirada amplia, es humanista, inquieto, sabe expresarse, lee muchísimo. Ese tío es Joder, la bomba. pues cuando inicies la caza... Vale, pero lo traemos Eso es. Comparte. Compartir es vivir. Compartir es vivir. Tengo a alguien que me lo puede conseguir, a ver si lo pillo, ¿vale? Y después, más los otros cercano, dos, más asequibles, los más asequibles. Bueno, de los más asequibles tengo a Jenis Roca. Sí. Vale, que sí. Jenis, para mí, es un gatillazo. Sí. De hecho, me han intentado poner en contacto con él varias ocasiones por cosas y tal, porque caerías bien y tal, y lo que pasa es que él está allí en sus movidas catalanas, haciendo pero solo también cosas está en su movida allí. también en general, pero no solo, también está en... Sí. Yo creo que... de hecho, yo tengo un teorema que es el Roca Salvatella, que lo Sí. llamé así porque la primera vez que se lo oí fue a él. O sea, que te quiero decir que es un tío que sí, que es bastante profundo. Sí, no solo es profundo, es un tío que yo he visto poca capacidad. Para mí, así es un Jesús Quintero salvando la distancia, no por los problemas que dije antes. Para mí es un esencialista con un sentido común
te sabe resumir en un discurso muy entendible por cualquiera, cosas súper complejas. O sea, tiene una capacidad de síntesis. Yo lo recomiendo especialmente a Jenis. A Jenis. Y el otro, que es un bastante conocido aquí, que a mí me ha extrañado, creo, igual estoy equivocado, ha venido, que es el bueno de Antonio Ortiz. No ha venido Antonello, sí. Antonello, tío. tío. Sí, estaría encantado. Sí. Tiene una cabeza que no te la acabas. Antonello es muy amigo, tío. O sea, yo sé que es muy amigo. Yo también. Antonello para mí es el curator ahora mismo, cuidado. más brutal que hay en España. O sea, la capacidad que tiene. Yo llego a Antonio a través de Julio Alonso, claro, que es muy amigo mío también y todo esto y tal. Y luego nos hemos tropezado en 1000 sitios. O sea, quiero decir, de hecho ahora vamos a hacer una cosa que no podemos decir con la gente de Heavy Metal y el Monos Estocásticos. O sea, que quiero decir por eso. Que sí. Pues Antonio es el tío que maneja la dialéctica. Él sabe que yo soy muy fan de él. Estuvo en mi presentación del libro en Málaga, ¿bien? Y yo lo admiro mucho porque, aparte que cura de una manera increíble, sabe, no es sectario para nada. Él sabe poner las dos posturas, la sabe matizar, se explica muy bien. Me gusta cómo piensa Antonio. Sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Pues nada. Amalio, muchísimas gracias por volver. Oye, y cuando tengas ese libro, además si sale aquí el maestro, te quiero decir, tendremos que tengamos que volver a hablar, nunca se sabe, pero bueno. Planifica una fecha del tour. Claramente, por favor. Aquí para la plaza, para venir aquí. Vale. Y nada, que... Tengo una lista de 40 candidatos. Hostia, pues cuidadito. Porque ahí. hay 20 que me dirán que no, seguramente. Por pura. Eso es lógica de discoteca. O sea, aparte que estoy intentando, además tengo que buscar un equilibrio de género también. Sí. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil, tenía muchos hombres. No, es muy difícil, pero esto se me lo cuenta. No, es imposible. O sea, en todos los podcasts donde estoy tenemos un problema gordísimo, no con invitar a mujeres, con que acepten. ¿Ah, en serio? Terrible. ¿De verdad? Sí. Happens. Yeah. Pero estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Pues nada, don Javier, como siempre, muchas gracias. Amalio, como siempre, muchísimas muchas gracias por esta oportunidad. España y nosotros voy a pasar así. A la historia de La Ingobernable, de ser el primero en la estadística. De ser el primero que la categoría que repitió. Esa te la quedas ya, esa te la quedas. Esa no te la puede quitar. No te la puede quitar nadie. Ese badge es tuyo, esa insignia es tuya totalmente. Pues eso, un placer. Venga, Javier, dale ahora, hombre, demonios, que acabamos en arriba. Que España y nosotros somos así, señora.